El salón de conferencias del Hotel Palacio de Chihuahua estaba dispuesto con calculada precisión para intimidar, o al menos esa era la intención de don Arturo Mendoza Velázquez, mientras supervisaba personalmente cada detalle de los preparativos aquella mañana de septiembre de 1914. La larga y pulida mesa de caoba reflejaba la luz de las lámparas eléctricas, un lujo poco común en Chihuahua en aquella época, pero que el hotel mantenía para impresionar a los invitados importantes, creando una atmósfera de modernidad y sofisticación que don Arturo esperaba que dejara claro quién controlaba esta reunión, quién representaba la civilización y el progreso, y quién era simplemente un bandido de montaña que ocupaba temporalmente un puesto de poder mediante la violencia bruta en 1900, lugar de una legitimidad real. Alrededor de la mesa se dispusieron sillas tapizadas en piel color vino, cada una con un bloc de notas y una pluma fuente importada de Alemania. Detalles que don Arturo había incluido específicamente porque sabía, o creía saber, que un hombre como Pancho Villa probablemente nunca había visto una pluma fuente, probablemente apenas sabía leer, y ciertamente se sentiría incómodo en un ambiente de negociación formal, donde la educación y la elocuencia importaban más que la capacidad de dispararle a la gente. Don Arturo tenía 42 años, y cada uno de ellos los había dedicado a cultivar la imagen de erudito, político refinado, hombre de intelecto superior que pertenecía naturalmente a círculos de poder porque entendía cosas que la gente común no entendía: economía, derecho internacional, filosofía política, disciplinas que citaba profusamente en discursos, pero que entendía superficialmente mediante la lectura selectiva y la memorización de citas impresionantes en lugar de un estudio genuino. Vestía un traje de 3 piezas impecablemente confeccionado en la Ciudad de México, una corbata de seda italiana, zapatos ingleses lustrados hasta un brillo que podía servir de espejo, lentes que no necesitaba para la vista, pero que usaba porque creía que le daban el aire de un intelectual serio. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con pomada cara, el bigote recortado a la usanza de los estadistas europeos, las manos suaves y callosas como las de un hombre que nunca había hecho trabajo manual, las uñas arregladas semanalmente porque los detalles revelan el carácter de un hombre. Había llegado a Chihuahua como representante de una facción política en la Ciudad de México que intentaba desesperadamente sortear una situación imposible. Huerta había caído, los federales se retiraban y los revolucionarios estaban en ascenso, pero divididos entre múltiples facciones que pronto lucharían entre sí. Carranza, Villa, Zapata, Obregón, todos tenían ejércitos, todos tenían ambiciones, y los astutos políticos de la Ciudad de México intentaban determinar con qué facción aliarse para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Don Arturo había sido enviado a evaluar a Villa, para determinar si el revolucionario era alguien con quien los políticos serios pudieran negociar o simplemente otro caudillo violento que sería un problema temporal antes de ser eliminado por fuerzas más civilizadas. Y don Arturo ya había decidido, incluso antes de conocer a Villa en persona, qué clase de revolucionario era este último. ¿Cómo podía ser de otra manera? Villa era un exbandido, prácticamente analfabeto según se decía, un hombre que había ascendido a través de la violencia en lugar de la educación, que inspiraba lealtad con su carisma puro y brutalidad, en lugar de con ideas y políticas sofisticadas. No era el tipo de persona que construía naciones. Era el tipo de persona que destruía el orden, y luego era destruido por el orden cuando éste finalmente se restablecía. Pero don Arturo era un político experimentado que sabía que no podía decirlo directamente. Tenía que ser más sutil, más calculador, así que planeó esta reunión cuidadosamente. Traería a 3 aliados,
otros políticos e intelectuales que compartían sus opiniones, y juntos demostrarían superioridad intelectual sobre Villa mediante un debate civilizado sobre el futuro de México. Harían preguntas sobre teoría política, estructuras constitucionales, relaciones internacionales, sobre todos los temas en los que un hombre sin educación formal se sentiría perdido. Y cuando Villa inevitablemente revelara su ignorancia, don Arturo y sus aliados, con delicadeza, siempre con superficial cordialidad, señalarían sus deficiencias, harían sugerencias paternalistas sobre cómo Villa podría beneficiarse de asesores más capacitados y establecerían que, si bien Villa podía comandar soldados, carecía de la capacidad intelectual para gobernar. Era un plan que tenía todo el sentido para don Arturo, porque se basaba en premisas que nunca había cuestionado: que la educación formal era un indicador de inteligencia, que la elocuencia en español formal era un indicador de sabiduría, que el conocimiento de las teorías europeas sobre gobierno era un indicador de la capacidad de gobernar realmente, que un hombre de origen humilde sin títulos universitarios era automáticamente inferior a un hombre de buena familia con diplomas colgados en las paredes de las oficinas. La reunión estaba programada para las 2 de la tarde y don Arturo llegó 20 minutos antes para asegurarse de que todo saliera perfecto. Sus tres aliados, don Heriberto Sánchez, un engreído abogado constitucionalista de 60 años, con una voz de barítono que usaba para lograr un efecto dramático en los tribunales; don Rafael Aguirre, un profesor universitario de filosofía en la Ciudad de México que hablaba en párrafos complejos, llenos de referencias a Kant y Hegel, que solo entendía parcialmente; y el licenciado Jorge Villalobos, un joven economista de 28 años que había estudiado en París y nunca perdía la oportunidad de mencionar este hecho. Llegaron juntos 15 minutos antes, igualmente vestidos de etiqueta, igualmente seguros de que estaban a punto de demostrar superioridad intelectual sobre un campesino ignorante que temporalmente se imaginaba a sí mismo como general. Villa llegó en punto a las 2, ni temprano ni tarde, acompañado únicamente por 2 hombres vestidos de oro que permanecían en la puerta. Y lo primero que notó don Arturo, con cierta irritación, fue que Villa no parecía intimidado ni incómodo. No vestía un traje formal como don Arturo esperaba que intentara y no usara apropiadamente. En cambio, vestía un sencillo atuendo revolucionario, una camisa de algodón limpia pero no nueva, pantalones de trabajo, botas desgastadas pero bien cuidadas, y una cartuchera cruzada sobre el pecho que no se quitaba ni siquiera para las reuniones formales. Era una declaración deliberada. No fingiré ser lo que no soy. Me presentaré como soy, lo acepten o no. General Villa, dijo don Arturo, levantándose y extendiendo la mano con una sonrisa que había practicado para ser cordial, pero ligeramente condescendiente. Es un placer conocerlo finalmente en persona. He oído hablar mucho de sus hazañas militares. Por favor, tome asiento. ¿Le ofrecemos café? ¿Té? ¿Quizás algo más fuerte? El café está bien, dijo Villa, estrechando la mano con tanta fuerza que hizo parpadear a don Arturo. Un apretón firme sin ser agresivo, seguro sin ser autoritario, completamente ajeno al ambiente formal que don Arturo había creado con tanto esmero. Villa se sentó sin contemplaciones, recorriendo la sala con la mirada, prestando atención a los detalles, pero sin hacer comentarios, esperando. Don Arturo carraspeó e hizo un gesto a sus colegas. Permítanme presentarles a mis asociados. Don Heriberto Sánchez, distinguido abogado constitucionalista que sirvió durante la presidencia de Madero. Don Rafael Aguirre, profesor de Filosofía Política en la Universidad Nacional, y el licenciado Jorge Villalobos, economista formado en la Escuela de Ciencias Políticas de París.
Cada nombre se pronunciaba con énfasis en los títulos y credenciales, un sutil golpe para demostrar que se trataba de hombres de gran trayectoria intelectual. «Mucho gusto», dijo Villa simplemente, asintiendo con la cabeza a cada uno. No ofreció ninguna credencial propia porque no tenía ninguna que les permitiera reconocerlos y claramente no veía la necesidad de fingir que sí. «Así que», comenzó don Arturo, sirviendo café de una cafetera de plata a una taza de porcelana fina y ofreciéndosela a Villa. «Estamos aquí para hablar del futuro de México. Como saben, el país se encuentra en una encrucijada crucial. El viejo orden se derrumbó bajo el peso de sus propias contradicciones. El sistema porfiriano era insostenible, todos coincidimos en eso. Pero la pregunta ahora es, ¿qué construimos en su lugar? ¿Qué estructuras institucionales, qué marcos constitucionales, qué sistemas de gobierno crearán un México más justo, más próspero y más moderno?» Fue una introducción calculada, llena de terminología que don Arturo esperaba que Villa no entendiera, o solo comprendiera vagamente. Esperaba ver confusión en el rostro de Villa, quizás un intento de fingir comprensión, una oportunidad para que don Arturo le aclarara de forma paternalista. Pero Villa solo tomó un sorbo de café, consideró la pregunta un momento y luego respondió: «Antes de discutir qué estructuras construir, ¿no deberíamos primero acordar qué problema estamos resolviendo? Porque desde mi punto de vista, el problema no era que Díaz tuviera el marco constitucional equivocado. El problema era que él y sus amigos lo robaron todo, exprimieron a los trabajadores hasta la extenuación y usaron las estructuras institucionales como un bonito disfraz para el robo y la opresión. Una nueva estructura con la misma gente haciendo lo mismo solo significa opresión, con un vocabulario diferente». Hubo una breve pausa. Don Rafael, profesor de filosofía, intervino. «Ah, pero mire, eso es simplificar demasiado. No se pueden reducir las complejidades del gobierno a una simple cuestión de buena gente contra mala gente. Tenemos que considerar la dialéctica hegeliana del desarrollo histórico, una síntesis necesaria de...» «¿Hablas español sencillo?», interrumpió Villa sin rudeza, sino directamente. «¿O intentas impresionar con palabras rebuscadas que no significan mucho?» Don Rafael se sonrojó. «Intento explicar que gobernar requiere comprender una teoría política sofisticada, no solo trivialidades simplistas sobre el robo y la opresión». «Pues explícalo», dijo Villa, inclinándose hacia adelante. «Explícalo en un español que un campesino pueda entender. Porque si no puedes explicar las ideas con un lenguaje sencillo, quizá no sean tan claras como crees. O quizá no quieres que los campesinos entiendan, porque si lo hicieran, descubrirían las tonterías». La tensión en la sala cambió notablemente. Don Arturo intervino rápidamente, intentando recuperar el control. «General, nadie intenta ocultar nada. Simplemente reconocemos que ciertos temas son técnicamente complejos. Por ejemplo, cómo estructurar el sistema bancario nacional, cómo gestionar la deuda externa, cómo negociar acuerdos comerciales con potencias extranjeras. Estos requieren conocimientos especializados». «Estoy totalmente de acuerdo», dijo Villa, sorprendiendo a don Arturo. «Se requiere pericia. La pregunta es, ¿pericia en qué? ¿Pericia en negociar tratados que benefician a banqueros extranjeros y políticos mexicanos a costa de los trabajadores mexicanos? Porque tenemos mucha de esa pericia. México está hundido hasta el cuello, porque los expertos concedieron préstamos ruinosos que les llenaron los bolsillos mientras endeudaban al país durante generaciones. Quizás necesitamos menos pericia y más sentido común de quienes realmente generan riqueza». Don Heriberto, abogado constitucionalista, intentó un enfoque diferente. «General Villa, con el debido respeto, gobernar una nación moderna requiere algo más que sentido común. Requiere una comprensión de los precedentes legales,
de la teoría constitucional especialmente para quienes no tienen formación formal en estas áreas, debe haber inevitables limitaciones en la capacidad de formular políticas sofisticadas. Dice que soy demasiado ignorante para gobernar, dijo Villa, no como una pregunta, sino como una constatación, porque no fui a la universidad, porque no he leído los libros que él ha leído, porque no puedo citar a Kant ni a quien sea que ese profesor mencione con tanto gusto. Dice que mi origen campesino y mi falta de educación formal me descalifican. No necesariamente los descalifican, dijo don Heriberto, retrocediendo levemente ante la franqueza, pero sin duda presentan desafíos. Desafíos que podrían mitigarse mediante la orientación adecuada de asesores más capacitados. Como tú, dijo Villa. Como nosotros, afirmó don Heriberto, ajeno a la trampa. Villa asintió lentamente, y luego tomó el bloc de notas que tenía delante y una de las costosas plumas estilográficas alemanas que don Arturo le había proporcionado. La tomó, la examinó brevemente y empezó a escribir. Su letra no era elegante, era elaborada, claramente la de un hombre que había aprendido a escribir tarde en la vida, con mucho esfuerzo, pero era legible. Escribió en silencio durante unos 2 minutos, mientras 4 hombres lo observaban con creciente curiosidad. Luego arrancó una página del bloc de notas y la empujó sobre la mesa hacia don Arturo. «Léelo en voz alta», dijo Villa. Don Arturo tomó el periódico, lo leyó rápidamente y palideció visiblemente. «Esto es... no le veo la relevancia. Léalo en voz alta», repitió Villa, sin elevar la voz, pero con una autoridad que no admitía negativa. Don Arturo carraspeó, visiblemente incómodo. Es una lista de números y nombres. Don Heriberto Sánchez, 12.000 pesos del Banco Nacional, 15 de marzo de 1913. Don Arturo Mendoza, 8.500 pesos del mismo banco, 3 de abril de 1913. Licenciado Jorge Villalobos, 6.000 pesos, 22 de mayo de 1913. Don Rafael Aguirre, un puesto en la universidad creado específicamente para él a cambio de apoyar a Huerta, salario 3 veces superior al de otros profesores. Dejó el papel a un lado. No sé de dónde sacó esas cifras ni qué cree que prueban. Prueban que cada uno de ustedes fue comprado por Huerta, dijo Villa con calma. Son préstamos, algunos llamados préstamos, otros llamados salarios, pero todos esencialmente sobornos, que recibieron del régimen de Huerta durante los primeros meses después del asesinato de Madero. A cambio, les brindaron legitimidad intelectual. Escribieron artículos defendiendo el golpe, dieron conferencias explicando por qué asesinar a un presidente electo democráticamente era realmente necesario para la estabilidad. Usaron vocabulario sofisticado e importaron teorías para politizar el crimen. «Esto es indignante», protestó don Rafael. «Son acusaciones infundadas basándome en los registros bancarios que mis hombres obtuvieron cuando confiscamos archivos gubernamentales en Chihuahua», interrumpió Villa. «Basándome en la correspondencia que encontramos entre usted y los funcionarios de Huerta. Basándome en los artículos que ustedes mismos escribieron defendiendo el golpe de Estado que mató al presidente al que juraron apoyar». Los miró a cada uno directamente a los ojos. Vendieron integridad por dinero. Usaron la educación de la que tanto se enorgullecen no para buscar la verdad ni la justicia, sino para justificar el asesinato y la tiranía porque era rentable hacerlo. Esa es una simplificación grotesca de situaciones políticas complejas, intentó decir don Arturo, pero su voz delataba incertidumbre porque él sabía, todos lo sabían, que Villa tenía razón en esencia. «Es un hecho», dijo Villa. «Aquí hay otro hecho.
Están aquí juzgándome, cuestionando si tengo la educación, la sofisticación y la inteligencia suficientes para participar en el gobierno de México. Pero nunca he vendido mi alma. Nunca he aceptado un soborno de un asesino. Nunca he usado palabras bonitas para hacer que el mal parezca bueno. Puede que no haya ido a la universidad, puede que no sepa citar a sus filósofos europeos, pero conozco la diferencia entre el bien y el mal, y sé que los políticos cultos que venden sus principios por dinero son peores que los bandidos que al menos son honestos con quienes son. El silencio que reinó fue absoluto. Don Jorge, un joven economista que había estudiado en París, intentó recuperar el tiempo perdido. General Villa, aunque acepte su descripción de nuestras decisiones pasadas, tomadas en circunstancias muy diferentes que usted no puede apreciar plenamente, es un hecho que la gobernanza moderna requiere conocimientos técnicos que usted simplemente no posee. Puede tener principios admirables, pero sin conocimientos sobre cómo estructurar los sistemas fiscales, cómo gestionar la moneda, cómo... El señor París, interrumpió Villa usando un apodo sarcástico que hizo estremecer al joven. Permítame hacerle una pregunta sobre economía. ¿Cuántos centavos de dólar valía el peso mexicano en 1910? Eso es un detalle técnico sin relevancia para... 50 centavos, dijo Villa. El peso mexicano valía 50 centavos estadounidenses en 1910, bajo el gobierno de Díaz, y se mantuvo artificialmente alto para que México pareciera próspero ante los inversionistas extranjeros, mientras que los trabajadores ganaban salarios que apenas les alcanzaban para vivir. ¿Cuánto vale ahora? El mercado de divisas está en constante cambio debido a la inestabilidad de la revolución, comenzó don Jorge. Vale 8 centavos, dijo Villa. Bajó a 8 centavos. ¿Sabes por qué? Porque políticos y economistas educados, formados en París como tú, implementaron una política tras otra que beneficiaron a los extranjeros y a la élite mexicana, a la vez que destruyeron el valor real de la moneda para la gente común. Tus políticas sofisticadas empobrecieron a México y te enriquecieron. Entonces, cuando hablas de pericia, ¿se pericia en qué exactamente? ¿Pericia en robar usando un vocabulario sofisticado? Don Jorge estaba rojo ahora, no de vergüenza, sino de rabia al verse confrontado por alguien que debería haber sido su inferior. No entiendes las complejidades de las finanzas internacionales. No puedes simplemente... Tienes razón, dijo Villa. No entiendo del todo las finanzas internacionales, pero entiendo esto. Cuando un trabajador no puede alimentar a sus hijos con su salario, algo falla fundamentalmente en el sistema. Y los economistas que explican por qué esto es tan complejo de solucionar son parte del problema, no de la solución. Se puso de pie. La reunión terminaba claramente desde su perspectiva. Vinieron aquí esperando exponerme como ignorante. Esperaban hacer preguntas sobre teoría constitucional y teoría económica y verme tropezar para demostrar que un hombre sin educación formal no tiene cabida en la mesa de gobierno. Pero esto es lo que demostraron, que la educación sin integridad no vale nada. Ese vocabulario sofisticado sin propósito moral es solo ruido. Que los títulos de universidades europeas no hacen a un hombre sabio, solo lo hacen más hábil para razonar erróneamente. No pueden despedirnos así como así, protestó don Arturo levantándose también, intentando recuperar algo de autoridad. Representamos a las fuerzas políticas legítimas de la Ciudad de México. Vinimos de buena fe a discutir. Vinieron a evaluarme, corrigió Villa, para determinar si soy lo suficientemente domesticable, lo suficientemente controlable, lo suficientemente impresionado por tus credenciales como para aceptar orientación. Y descubrieron que no lo soy. Así que esto es lo que sucederá. Regresarán a la Ciudad de México,
Informarán a los políticos que los enviaron que Pancho Villa es, de hecho, un ignorante. No he leído filosofía europea, no he estudiado teoría constitucional en universidades de lujo, no tengo la sofisticación que tú valoras. Y luego recomendarán que no intenten manipularme ni controlarme, porque si bien puedo ser ignorante en tus cosas, no soy tan estúpido como para dejarme engañar por hombres que confunden educación con sabiduría y elocuencia con honestidad. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Una última cosa, los registros que mencioné, sobornos de Huerta, correspondencia comprometedora. Hice copias, muchas copias. Y si alguno de ustedes habla públicamente en mi contra, si escribe artículos cuestionando mi legitimidad o capacidad, si usa plataformas intelectuales para socavar la revolución, esas copias se harán públicas. Todos los periódicos de México recibirán documentación de cómo vendieron integridad. Cada académico que conozcan, cada político con el que trabajen, cada estudiante al que hayan enseñado, todos sabrán exactamente qué clase de hombres son. Las reputaciones que se han forjado con tanto esfuerzo durante décadas se destruirán en cuestión de días. «Esto es un chantaje», exclamó don Heriberto. «Es una garantía mutua», dijo Villa. «No me ataquen, no los delataré. Sencillo. Y a diferencia de la violencia que probablemente esperaban, quizás pensaron que les dispararía o que los arrestaría, esto los deja vivos y libres para vivir sus vidas. Solo que no como críticos públicos de mí, y no sin saber siempre que la destrucción está a un paso en falso de distancia». Y se fue, dejando a 4 hombres en una habitación silenciosa, mirando papeles sobre una mesa. Bolígrafos caros, que ninguno de ellos había tocado, cuadernos vacíos, excepto por la única página que Villa había escrito con acusaciones que eran esencialmente ciertas y que ahora colgaban como una espada sobre carreras enteras, construidas sobre credenciales impresionantes y principios dudosos. En los días siguientes, don Arturo y sus aliados intentaron evaluar sus opciones. ¿Podrían ignorar la amenaza de Villa, hablar públicamente en su contra y arriesgarse a ser descubiertos? Don Rafael sugirió que sus reputaciones sobrevivirían. Después de todo, muchos intelectuales habían accedido a Huerta. No estaban solos. Pero don Heriberto, mayor y más cínico, señaló que Villa probablemente divulgaría información estratégicamente, no de golpe, sino gradualmente, haciendo que cada uno de ellos quedara peor que sus colegas, aislándolos, destruyendo no solo sus reputaciones, sino también las redes de relaciones que constituían la base de su influencia política. Y había un problema adicional. La historia de la reunión ya se estaba filtrando. No se trataba de detalles completos, ni de acusaciones específicas, sino de una versión general. Políticos sofisticados de la Ciudad de México fueron a Chihuahua a evaluar a Villa, con la esperanza de exponerlo como ignorante, y en cambio fueron completamente engañados por un hombre que demostró mucha más inteligencia y un conocimiento mucho más específico de sus propias corrupciones de lo que habían imaginado. La historia circuló en círculos políticos, y cada versión añadía detalles vergonzosos, algunos ciertos, otros exagerados, pero todos pintando a don Arturo y sus aliados como hombres arrogantes que subestimaron drásticamente a su oponente y pagaron el precio en humillación. Y entonces comenzó una campaña sutil pero devastadora, no directamente de Villa. Nunca mencionó el incidente públicamente, sino de sus partidarios en periódicos afines a la causa revolucionaria. Empezaron a aparecer artículos que planteaban preguntas. ¿Qué intelectuales aceptaron dinero de Huerta? ¿Qué profesores universitarios justificaron el golpe? ¿Qué abogados constitucionalistas vendieron principios? Sin nombrar a nadie en específico todavía, simplemente creando un clima de sospecha.
Y don Arturo y sus aliados sabían exactamente a dónde iba esto. Sabían que era una advertencia: callar o quedar expuestos. Don Rafael intentó publicar un artículo para defenderse preventivamente, argumentando que los intelectuales debían colaborar con cualquier gobierno en el poder para mantener las instituciones en funcionamiento. Pero el artículo fue recibido con escepticismo incluso por sus colegas, pues parecía demasiado defensivo, demasiado ansioso por justificar acciones de las que nadie lo había acusado públicamente. Y esto solo alimentó la especulación. ¿Por qué se defendía si no había nada que defender? Jorge, un joven economista con título universitario, probó un enfoque diferente. Comenzó a escribir artículos vagamente favorables a Villa, intentando posicionarse como un puente entre revolucionarios e intelectuales urbanos. Pero el intento fue tan evidentemente oportunista, tan claramente motivado por el miedo, en lugar de una convicción genuina, que distanció a ambos bandos. Los revolucionarios lo veían como alguien que buscaba su propio beneficio y que intentaba protegerse, y sus colegas conservadores lo veían como un traidor que cambiaba de postura bajo presión. Don Heriberto, más pragmático, simplemente se retiró por completo de la vida pública. Dejó de escribir y de dar conferencias, y aceptó un discreto puesto administrativo en un ministerio donde podía trabajar entre bastidores sin llamar la atención. Fue una rendición, un reconocimiento de que Villa había destruido su voz pública sin necesidad de hacer ninguna de las declaraciones públicas con las que había amenazado. Y don Arturo luchó con más ahínco, negándose a aceptar que había sido dominado por un bandido sin educación. Intentó movilizar a otros intelectuales, intentó crear una coalición contra Villa, intentó argumentar que el revolucionario representaba una amenaza para el México civilizado. Pero todos sus esfuerzos fracasaron porque nadie quería asociarse con un hombre ya señalado como alguien a quien Villa había humillado. Y gradualmente las invitaciones para hablar se agotaron, las consultas políticas cesaron, su prestigio en los círculos de élite se desvaneció. No por una exposición dramática, sino por una silenciosa erosión de relevancia. La gente simplemente dejó de devolver las llamadas, de solicitar opiniones, de considerarlo una figura importante. 5 años después, en 1919, don Arturo era prácticamente irrelevante. Trabajaba como asesor menor para un bufete de abogados de mala muerte. Escribía artículos de opinión ocasionales para periódicos pequeños que nadie leía. Vivía de sus ahorros y una modesta pensión. No estaba arruinado financieramente, pero sí profesional y socialmente. Y todo esto sin que Villa tuviera que divulgar ni una sola página de las pruebas con las que amenazaba, sin disparar un solo tiro, sin violencia física de ningún tipo. Cuando Villa fue asesinado en 1923, don Arturo, quien entonces tenía 51 años y estaba envejecido por la amargura y el alcohol, leyó el obituario en el periódico y sintió una emoción compleja. Alivio de que la amenaza finalmente hubiera desaparecido, pero también la inquietante constatación de que Villa había tenido razón en una cosa, que don Arturo y hombres como él habían confundido educación con sabiduría, credenciales con capacidad, elocuencia con integridad, que habían estado tan seguros de su superioridad que jamás consideraron que un hombre sin título universitario pudiera ser más inteligente, más astuto estratégicamente, más sensato moralmente que ellos. Murió en 1932, a los 60 años, de cirrosis. En un breve obituario publicado en un pequeño periódico, se le describió como abogado y político, que desempeñó diversos cargos durante el periodo revolucionario. No se mencionaba la educación que tanto valoraba,
ni las teorías que citaba con tanta libertad, ni nada que lo distinguiera de cientos de otros hombres que pasaron por los pasillos del poder, dejando mínimas huellas. La historia de cómo Villa destruyó a don Arturo y a sus aliados sin violencia se ha convertido en leyenda en los círculos políticos, contada una y otra vez como advertencia. No subestimen a un oponente por su educación u origen. La inteligencia se presenta de muchas maneras, y a veces un hombre sin título universitario, pero con experiencia en la vida real, comprende el poder y la política con mayor profundidad que los profesores que han estudiado teorías en aulas aisladas. Años después, cuando los historiadores entrevistaron a sobrevivientes del período revolucionario, se le preguntó a un ex dorado de Villa sobre el incidente. Villa sabía exactamente cómo eran cuando llegaron, explicó el veterano. Lo veía en sus rostros, en su forma de vestir, en su forma de hablar. Los veía como inferiores, como algo a controlar. Así que los dejó hablar, los dejó exhibir arrogancia y luego simplemente les puso un espejo. Demostró que hombres que se enorgullecían tanto de su integridad intelectual la habían vendido por dinero. Y una vez que lo hizo, una vez que sembró la duda en todos los que los conocían sobre si estos grandes intelectuales eran realmente tan íntegros como afirmaban, estaban acabados. No necesitaba balas, solo necesitaba la verdad y la disposición a usarla estratégicamente. Fue una lección sobre la naturaleza del poder. La violencia física es una forma obvia de destruir enemigos, pero Villa comprendía que para ciertos tipos de hombres cuya identidad se basaba en una reputación de inteligencia superior y principios morales, la exposición era mucho más devastadora que la muerte. La muerte los convertía en mártires. Pero la humillación, el descrédito, la revelación de la hipocresía, eso los destruía de una manera que la muerte jamás podría, porque los dejaba vivos para soportar la vergüenza, vivos para ver cómo se desmoronaban sus reputaciones, vivos para experimentar una irrelevancia que temían más que a nada. El día que don Arturo intentó humillar públicamente a Villa, selló su propio destino. Esperaba exponer al revolucionario como ignorante. En cambio, fue expuesto como corrupto. Esperaba demostrar superioridad intelectual. En cambio, demostró arrogancia basada en credenciales más que en carácter. Esperaba reducir a Villa a la nada mediante una argumentación superior. En cambio, fue reducido a la nada por un hombre que demostró que la verdadera inteligencia no proviene de las universidades, sino de comprender la naturaleza humana, de interpretar correctamente las situaciones, de saber cuándo usar la fuerza y cuándo usar la información, y de nunca subestimar a un oponente simplemente porque no comparte sus credenciales. Y todo sin disparar un solo tiro. Porque Villa comprendió algo fundamental. Las balas matan cuerpos, pero exponer la hipocresía mata reputaciones. Y para hombres como don Arturo, la reputación lo era todo. Sin ella no eran nada. Y Villa los redujo a la nada simplemente mostrando al mundo que el rey estaba desnudo, que los intelectuales que se enorgullecían de sus principios habían vendido su alma, que los hombres que se burlaban de la educación de Villa carecían de la sabiduría que la educación debería brindar. Fue una justicia poética y devastadora, de esas que duelen más porque las víctimas ni siquiera pueden argumentar que fue injusta. Quedaron expuestas no por mentiras, sino por la verdad. Y la verdad, como descubrieron demasiado tarde, era un arma mucho más letal que cualquier pistola cuando la usaba un hombre lo suficientemente inteligente como para saber exactamente dónde disparar.